Hola genios, colegas, adictos a los instrumentos musicales. Recién me acaba de llegar una Squier Telecaster. Sé que es la guitarra que más gusta, que más se vende, por eso digo, le vamos a hacer a todos los amigos que nos siguen en el canal de la Sala de Instrumentos. Vamos a hacer unboxing primero y te voy a contar un poquito de la historia. Ya mismo arrancamos. Bueno, primera etapa del desembalo de esta guitarra. Así es como viene. Viene en una caja de cartón. Ya es hora, amigos de Squier, que le pongan una funda a esta guitarra. No es más que 800 pesos argentinos. Así que viene con una especie de funda de alguna tela extraña. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Bueno, adentro volvemos a encontrar una bolsa de nylon con la clásica gomita que usamos en la escuela cuando íbamos a la primaria. Y bueno, amigos, llegamos acá a la guitarra en cuestión. Es una Telecaster Affinity Special de la marca Squier by Fender. Es una guitarra de 21 trastes de alpaca con dos micrófonos simples, una llave de 3 posiciones, clavijitas que no dicen la marca ni Fender ni Squier, algún logo acá que nos dice la procedencia, que es de China. Suelen venir también de Indonesia las Squier. Dos micrófonos simples. Viene con estas monturas individuales, una por cuerda, para lograr una mejor afinación y calibración de la guitarra. Cuestión que algunas Telecaster vienen, las más antiguas, sobre todo las réplicas de las guitarras Telecaster más antiguas, vienen con una montura cada 2 cuerdas, que hace un poco más dificultosa su calibración. Esta está en la terminación Butterscotch, que es la madera translúcida media clarita, media whisky, con un diapasón de arce y una trastera de 21 trastes. Una muy linda guitarra, ya les digo, es una de las que más vendemos, por eso siempre la volvemos a traer y esta oportunidad quería hacer el unboxing para ustedes. Bueno, la marca Squier en realidad comienza como una marca de cuerdas de la empresa Fender. En realidad sus cuerdas de eléctrica, de clásica y de bajo se llamaban Squier. De más está decir, punto y aparte, que sabemos que las cuerdas Fender normalmente salen muy malas. Son cuerdas opacas y de poca duración. Así que, dicho esto, seguimos adelante. La marca Fender tenía esa marca Squier como su marca de cuerdas. En el año 1980, Fender se da cuenta que sus ventas en Europa estaban opacadas por una marca que era Tokai Musical Company, con unos modelos de guitarra que llegaban a casi la misma calidad, pero más económicas. Entonces decide usar la marca Squier. Con estas Squier Vintage fabricadas en Japón, logran ganar el mercado europeo y recuperar ese terreno que habían perdido. Hoy en día las series que se conocen de la marca Squier, hay muchos modelos que son propios, como por ejemplo los Affinity, como esta que tengo en este caso, el modelo Ballet, los modelos que salieron de Hello Kitty que venían color rosa todavía siguen viniendo, y sacaron modelos oficiales de los bajos Precision Jazz Bass, el modelo Bronco de Squier y también el de Hello Kitty, que era, bueno, igual que la guitarra, un bajo color rosa con el logo de Kitty, de ese personaje de caricaturas. Más adelante en el tiempo lograron también incorporar sistemas de sonido. Ya ahora directamente Squier está fabricando otro tipo de productos y clases más altas de guitarra, como por ejemplo la Vintage Modified, que es una de las que más se está vendiendo en este momento, y el tope de gama, que son sus modelos Classic Vibe, que son realmente los modelos esos que ellos fabricaban, japoneses, con los que ganaron el mercado para competir la Tokai. Esos son los modelos Classic Vibe que hoy en día se siguen fabricando.
Es una guitarra muy brillosa, muy cristalina, tiene un sonido muy clásico e irrepetible de la marca Fender. Tiene un sonido a Telecaster, es un sonido agudo, brilloso, claro, limpio. Muchos guitarristas conocidos usan estos modelos, por ejemplo Keith Richards, Bruce Springsteen, el conocido Jimmy Page a finales de los 60, aunque no lo crean, usaba modelos Telecaster. Después también el Gordo Pocho, un amigo del barrio que en realidad nunca aprendió a tocar, pero le salían muy bien las fotos en Instagram, así que no sé si es considerado un Telecaster player, pero el Gordo lo usaba también. Y John Five es uno de los que está usando un modelo muy característico y muy personalizado de los modelos Telecaster. Lo que sí me parece es que es una guitarra que toques lo que toques te va a funcionar. Si sos principiante y querés una guitarra cómoda y versátil para poder empezar a digitar, la Telecaster es muy buena opción. Me voy a sincerar y a decirles que en realidad cuando yo era chico y empecé a tocar, realmente el modelo Telecaster era el que menos me gustaba. Realmente no lo veía para nada lindo. Me gustaban los Les Paul y con el tiempo fui encontrando a muchos músicos que lo usaban y le di una oportunidad y decidí probarla. A cada uno de ustedes que le haya pasado lo mismo que a mí, si tienen la oportunidad, prueben una Telecaster, van a notar si está bien calibrada, que realmente esta, así como la sacamos de la caja, nos dimos cuenta que siempre nos quejamos de eso, que estaba realmente bien calibrada, está comodísima, enseguida la afinamos y afinó. Así que un aplauso para la gente que hace guitarras Squier y que se toma el trabajo de, aunque sea su línea económica, de mandarlas calibradas. Así que bueno, pruébenlas, es la guitarra, ya les digo, más vendida. Probablemente coincide que en estos tiempos muchas bandas y muchos géneros musicales están volcados a lo vintage, a los sonidos más brillosos, limpios y cristalinos, como este modelo de Squier. Así que si tienen la posibilidad, pruébenlas. Como siempre decimos, les recomendamos comprar en una casa de música física donde puedan probarla, o si tienen algún problema van y pueden reclamar algún desperfecto, algún jack que no ande o alguna calibración que quieran corregir. Sé que muchos tienen Telecaster y en los comentarios me van a dejar a ver qué resultados le dio y por qué la eligieron, y también si les pasó lo mismo que a mí, que realmente al principio no me gustaban las Telecaster. Quiero sumar a los comentarios a la gente de Les Paul. Quiero que me cuenten por qué eligieron Les Paul. Gracias por seguirnos. Esperamos esos likes, esas suscripciones y esos comentarios. Nos vemos en el próximo video. Pueden seguirnos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos.